Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más transmitiendo este programa, mi hermano Samuel, Amén. que para nosotros es una alegría poder hacerlo, porque dentro de todo lo que tenemos que hacer, el devenir, nuestro trabajo, a veces no nos podemos estar transmitiendo todos los miércoles como quisiéramos, pero hoy día Dios nos dio el tiempo, hermano, y damos gracias al Señor por eso. Así Y es. vamos a dar gracias al Señor, vamos a encomendar todo este programa, esta hora que vamos a estar con ustedes, hermanos en el Señor, al Señor para que Él realmente esté hablando con nosotros hoy, con usted y con nosotros. Le damos gracias, eterno Dios, por tu gran amor y misericordia, Señor. Disponemos en esta tarde nuestros corazones para que pueda, Dios mío, Señor, salir, Dios mío, enseñanza tuya a nuestras vidas. Padre Celestial, la iglesia, Dios mío, tiene que estar apercibida en todo tiempo. Tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas. Señor, ayúdanos en esta tarde. Bendiga a nuestros hermanos que van a estar conectándose al programa. Todos los que van a estar ahí, Señor, nuestros hermanos del sur, Padre de la región, otros de distintos lugares, Señor, pedimos que usted, Dios mío, les apaciente y les alcance en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día tenemos un tema que es bastante controversial, mi hermano, porque cuando se habla de herejía, se le da un perfil a que alguien hereje porque no está en iglesia, Mm. porque no se congrega en tal iglesia. Pero tenemos que tomar este tema conversando hoy con Cristo, pero este tema de la iglesia versus las herejías. ¿Qué hace la iglesia con las herejías que hay? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a leer un versículo bíblico que está en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ya? Lo vamos a leer para dar inicio y dar la introducción a lo que es el tema de hoy. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una palabra que Jesús le dice a Pedro, mire, y Jesús le está diciendo, sobre esta roca edificaré, o sea, Jesús tenía una intención clara de edificar su iglesia. Así es. Así en el libro de los Hechos llegó el Espíritu Santo por la promesa hecha desde el Antiguo Testamento por los profetas de Dios a Pentecostés y realmente se edificó lo que quería el Señor, su iglesia. Así es. Y ahora damos cuenta de que somos parte de esa iglesia hoy nosotros, pero lamentablemente la iglesia de este tiempo se ha alejado tanto de lo que fue ese esquema de esa verdadera iglesia. No fue como construir un templo, aunque hermoso, mi hermano Samuel, poder edificar un templo para el Señor, pero el propósito de Cristo no era edificar físicamente, estructuralmente un lugar, sino a las personas. Así es. Entonces, hoy día vamos a tomar lo que se llama la herejía, y partiendo por una definición, para después dejar a mi hermano Samuel también, para que él nos comparta. Una herejía, mire, es cualquier enseñanza que se levanta contra la enseñanza bíblica, que la contradice o que le aumenta, Así ¿me es. entiende? Entonces, una herejía es una enseñanza que es falsa y que se levanta en contra de las doctrinas básicas del cristianismo. Es para que tengamos una forma sencilla de explicarlo y a la vez para que usted se dé cuenta que muchos van a hablarnos, pero cuando todo lo que se habla de Dios tiene que ser también traspuesto a la palabra de Dios, que es el profeta mayor. La escritura está completa, la escritura está completa desde Génesis a Apocalipsis y tenemos toda la revelación de Dios entregada a la iglesia. Que Dios lo Así bendiga, es. mi hermano Samuel. Amén. Qué verdad más grande, pastor, lo que hoy podemos compartir Amén. y, y cómo la iglesia se ve afectada en esta lucha, porque esto es una lucha espiritual, pastor, Así es. donde el enemigo también quiere traer falsas doctrinas, herejías engañadoras. Y fíjese, en la antigüedad, los que nos anteceden vivieron lo mismo. Así es. Y, y Pablo le insta a Timoteo que luche por esa verdadera doctrina. Lo insta a que nunca
deje que la mentira de este mundo opaque la doctrina verdadera. Mire, usted comentaba algo muy especial. El título, lo que en el Señor queremos compartir en esta tarde, hermanos, junto a usted, junto a su familia, se llama La Iglesia contra la herejía. Y como decía el pastor, una herejía es una enseñanza falsa o errores doctrinales que contradicen la fe cristiana establecida. Dios ya entregó la revelación a este mundo. Y su palabra dice así: ninguna tilde, ¿qué dice pastor? Así es. Puede cambiar, se perderá nada, hermano. ¿Sabes? Sí. Todo lo que Dios inspiró en la palabra se va a cumplir, Amén. porque Dios no se puede equivocar. Mire, una herejía es una creencia que se aparta de la doctrina aceptada. Amén. Y en este tiempo vemos muchas herejías que conversábamos en bambalinas con el pastor, que estas cosas se siguen repitiendo. Nuestros hermanos que nos antecedieron se enfrentaron a este tipo de doctrina que quizás se veían muy, muy bonitas, pero que a la larga apuntaban en contra de la doctrina que los apóstoles estaban enseñando. Mire, una de estas características, ¿cuándo uno se puede dar cuenta que es una herejía? Cuando existe una desviación doctrinal. Así es. Con el compartir de lo que queremos en el Señor, usted se va a dar cuenta que muchas doctrinas hablan como Jesús, como el Maestro, como una persona buena, como un enviado, como una persona normal que nació y Dios lo ocupó, pero niegan algo muy importante: la deidad de Jesús. Así es. Y esto, hermano, es una introducción para que usted vaya dándose cuenta cuán importante es que manejemos estos términos, porque el mundo que vivimos, hermano, es un mundo destructivo. Satanás está ocupando aún la escritura para destruir. Es astuto. Así es. Pero nosotros tenemos, y usted tiene, y todos los que hemos creído en el Señor, tenemos su Espíritu Santo, el Así cual es, nos Señor. lleva a toda verdad y a toda Sí. justicia. Miren lo que hace la herejía. Niegan negación de las verdades fundamentales, la naturaleza de Cristo o la forma de la salvación. Contradicen la fe establecida. Desacuerdo, desviación de las creencias aceptadas por una organización religiosa. Falsos maestros que buscan desviar a la congregación. Miren lo que va haciendo una herejía dentro, o cómo es la forma que ellos atacan para poder traerle al creyente muchas veces dudas. Es decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo en el lugar que estoy? Mire, dice la herejía es igual a una secta. Dice, es un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes por negar o diferir en doctrinas centrales. Esto es súper peligroso, Sí, pastor, porque en la antigüedad y hoy que nosotros estamos viviendo, hay muchas doctrinas que hablan, que son las doctrinas verdaderas, como muchas religiones que hoy operan en el mundo. Así es. Nosotros no estamos hablando de una religión evangélica, no. Nosotros estamos hablando como cristianos. Sí, Lo que Dios. Jesús nos instó y nos dejó a través de los apóstoles y también su enseñanza, eso es lo que Jesús quiere que nosotros en este tiempo llevemos este mensaje de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de arrepentimiento. Dios es amor, ¿no es cierto, pastor? Amén. Que es una cualidad grande de Dios. Pero también dice que es fuego Consumidor. consumidor. Sí, Un hereje que dice que Dios solamente es amor, claro. amor, amor. Pero saca otra calificación de Dios. Dios dice que es un Dios justo. Así es. Y dice que Él odia la maldad. Así es. Y que Él castiga la maldad. ¿Con qué, pastor? Con la muerte. Con juicio, tengo. Con juicio, ¿sabe? Por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, debemos darnos cuenta que tenemos una gran responsabilidad. Primeramente ante Dios y segundo con nuestros padres. Nosotros tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes, que hablemos una verdad, primeramente a través de nuestros frutos. Lo que Dios ha cambiado en nosotros. Dios nos ha sacado de muerte a vida y nos ha sacado de donde estábamos quizás perdidos en delito y pecado. Dios hoy
nos ofreció a ti, hermano, y a cada uno de los que amamos, nos ofreció una verdad Así es que Dios. nunca va a cambiar. Las verdades de este mundo son relativas, cambian con el tiempo. Pero la verdad del Evangelio y la verdad que está plasmada en la Escritura nunca va a cambiar. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe? Damos gracias a Dios. Hoy día nosotros nos damos cuenta, hermano, que, como decía mi hermano Samuel, lamentablemente la iglesia padeció esto desde el comienzo de que nació la iglesia. Veámoslo así. Sí. Mire, primero, donde se predica el Evangelio para expandir a los gentiles. Usted sabe que los gentiles somos las personas que no son judías. Y los judíos rechazaron al Mesías, pero se siguió predicando el Evangelio. Y la gente que se empezó a convertir eran griegos, eran gentiles. Algunos judíos, pero otros no eran judíos. ¿Sabe? Al ver la religión judía, al ver los convertidos a Cristo, empezaron a decir que ellos no eran salvos a menos que se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés. Estos fueron los judaizantes, que fueron los enemigos acérrimos del apóstol Pablo. Pablo, por causa de ellos, fue apedreado, fue azotado, con vara, pareció un montón de cosas, porque Pablo no transó con el Evangelio, sino que él enseñaba que la gente que estaba en Cristo era libre de sus pecados y Amén. estaban viviendo en vida nueva. No Amén. tenían que Sí. volver a los rudimentos antiguos de la ley, ni tampoco a los rituales, ni circuncidarse. Pablo usaba un término muy como ejemplo, decía que valía más la circuncisión espiritual que la física, imagínense. Entonces, eh, Pablo fue uno de los que vivió lo que las herejías, las palpó en su tiempo, en las personas que lo rodearon. También el apóstol Juan, porque también él enfrentó a los gnósticos que eran griegos y gente que llegó de otros lugares con otra, que no eran judíos obviamente, pero fueron tomando parte de su enseñanza pagana y las mezclaron con el cristianismo, con el mensaje de la palabra de Dios. Y esto ocurrió y lamentablemente, hermano, esto empezó a corromper a la iglesia y a debilitarla. Pablo, en su defensa, creo que, hermano Samuel, por favor, busque Hechos 15. Hay dos versículos ahí que me gustaría que se pudieran leer hoy día, mire. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Amén. Lo leo, pastor. Amén. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. Ahí no, lo que yo le explicaba, ahí está la situación que tuvieron por la causa de los judaizantes. Tenían que poner un orden. ¿Qué pasaba con la gente nueva que se había convertido? Lo hacían dudar de la fe. Le hacían pensar que ellos no eran salvos. Y esto es grave. Por eso es que Pablo va a los ancianos, como Pablo, a pesar de que era un apóstol, era un hombre ordenado, porque fue a los que estaban por cabeza para exponer lo que estaba ocurriendo. Y más adelante, en una de sus cartas, Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Capítulo 2, verso 4. Gálatas 2. Sí, 2:4, Gálatas 2:4. Dice así, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Amén. ¿Sabe? Ahí también estaban estos falsos hermanos, estaban enmascarándose dentro de las comunidades cristianas para poder hacer que las personas volvieran a un legalismo. Si no, tenían que hacer un montón de cosas para ser salvos. Hoy día, en este siglo que vivimos, hay
volvieron a nacer los judaizantes, inculcándole a las personas de las iglesias que tienen que volver a tomar la ley de Moisés y hacer eh, todo lo que el judaísmo decía. Yo hoy día me asombro de ver pastores, no los critico, pero estoy tomando un ejemplo. He visto a unos pastores con vestimenta israelita, con candelabro israelita, con un gorrito que se pone en su cabeza, haciendo las mismas cosas prácticamente que hacían en aquel entonces los israelitas. Así es. Esto es peligroso y nosotros tenemos que conversarlo esto y dar una luz a las personas para que sepan lo que son este tipo de cosas. Que Dios los bendiga, mi hermano Samuel. Gracias, pastor. Eh, Así como te comentaba, pastor, eh, también en la antigüedad hubieron muchos tipos de herejes. ¿Mm? Y acá quiero compartir uno, dice el arrianismo. Los arrianismos, ¿sabes lo que hablaban? Negaban la divinidad de Cristo. Dice, negaban la eternidad del Hijo, Jesús, tomando a Dios Padre como el único creador y al Hijo como el primogénito de la creación. Quiero que lea Colosenses 1:15, pastor. Amén. Colosenses 1:15. 1:15. Dice así, Él es la imagen invisible, el primogénito de toda creación. Mire, en ese tiempo, por eso lo que conversábamos con el pastor, se lo compartimos, hermano, siempre el diablo va a levantar este tipo de doctrina, de herejía, y va a tomar la misma escritura para engañar al pueblo de Dios. Mire, en ese tiempo, esta secta, estos herejes, los arrianismos, era gente que tomaba la escritura y le daba otra interpretación. Y Sí. como les decía yo, les comentaba delante, ellos negaban la eternidad del Hijo, Jesús, y tomaban a Dios como el único creador al Hijo y a Jesús solamente era el primogénito de la creación. Mire, homousias, el Hijo y el Padre, ambos son Dios, a pesar de ser personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de Dios, tenemos que ir ¿a qué, pastor? A la palabra Trinidad. ¿Sabe? Dios es uno, pero actúa en tres formas. Y se mueve y lo categorizó en este mundo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es muy importante, por decir, una forma de arrianismo en este presente que vivimos, hermano, son los testigos de Jehová. Así es. Ellos dicen niega la deidad de Jesús. Mire, dice, niega la deidad de Cristo y que la palabra Trinidad no está en la Biblia y que Jesús nunca afirma ser Dios. Mire las mentiras. Por eso es que uno tiene que saber discernir. El Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros nos instruimos en la palabra, nos habla una verdad. Y Sí, cuando alguien quiera, hermano, poner una mentira en contra de la verdad, nosotros como embajadores de Cristo debemos levantar bandera y decir, no, esto no es así. sí es. Mire, quiero que, pastor, lea usted Juan 10:30. Juan 10:30. Dice así, yo y el Padre uno somos. Mire, Jesús ya le estaba diciendo a los hombres, y en ese momento cuando Jesús dijo eso, ¿qué dijeron los escribas, los que estaban ahí? ¿Sabe? Querían tomar las piedras y apedrear a Jesús Claro. por lo que estaba diciendo. ¿Qué decían? No, eso es una mentira, una blasfemia. Claro. Pero ¿sabe? Jesús dice que entró a este mundo siendo hombre, pero nunca perdió su divinidad. Así es. Por eso es que Jesús, hermano, demostró ser parte de Dios. Amén. Mire,
Juan 8:58, pastor. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Mire, y dice, cuando Jesús les dijo eso, tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Mire qué importante. Jesús, hay una parte donde Tomás le dice a Jesús en Juan, el que leyó en delante fue Hechos 20:28, pastor, o fue Juan. Juan. Si no me equivoco, Juan. Claro. Miren lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Miren lo que hizo Jesús. El único que podía ganar la iglesia era Dios mismo. Y él la ganó con su propia sangre. Así es. Por eso que sintámonos, hermanos, empoderémonos de esta palabra, porque esta palabra nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia. El arrianismo en este tiempo es una herejía donde se le quita todo, absolutamente toda la divinidad a Jesús. Muchas religiones de afuera afirman que Jesús fue solamente un buen maestro, Así es. una persona buena que hizo prodigio y milagro, pero nunca dicen o aseveran que Jesús es Dios. Así es. Y hay un apóstol que le dice a Jesús que él era Dios. Mire, es tan hermoso cuando uno escudriña la palabra, porque Dios nos da a entender la profundidad de lo que Él nos quiere enseñar. Mire, una segunda herejía, pastor, es el modalismo. Amén. O el sabelianismo. Sí. Dios es primera persona que tiene tres modos de identificarse. Dios, creador como Padre, Redentor en Jesús y santificador en el Espíritu Santo. La Biblia afirma que Jesús es diferente del Padre. Al mismo tiempo Jesús confirma su deidad. Juan 8:48, pastor, al 59. Miren lo que dice Jesús. 8:48 al 59. Dice, respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso. ¿Cómo vosotros? Porque le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren qué increíble, pastor. Dice, y tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Qué maravilloso es lo que Jesús, sabe, hermano, nos vuelve a comentar. Este modalismo donde solamente, ¿por qué? Sabe, muchas veces se trata de negar la deidad de Cristo. Porque Cristo, nuestro Dios, actúa en una forma de redención. Así es. Y el enemigo de nuestra alma no quiere que nosotros nos vistamos de esa redención, pastor. El enemigo, usted decía una gran verdad cuando compartía, Dios nos ha llamado a libertad. Amén.
Y el Espíritu Santo nos va a guiar a esa libertad, hermano. No a un libertinaje, ¿sabes? A una libertad. La iglesia cuando vive la libertad, ¿a qué se afiata, pastor? A la escritura. Empieza a vivir conforme a la palabra de Dios. Empieza a amar y desecha el odio. ¿Sabes? La persona que empieza a buscar de Dios empieza a desarrollar los dones del Espíritu Santo en su vida. Así es. Es una persona gozosa, aunque esté pasando lucha y prueba. El apóstol Pablo lo vivió. En tumulto, en problemas. Pero usted veía al apóstol Pablo llorando, quejándose. Pablo, en todas las luchas y pruebas, alababa a Dios. Así es, Dios. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, hermanos, que nosotros lo que vivamos en este mundo sea, como a veces nosotros le damos esta interpretación, sea bueno, sea malo, pero ¿sabe? Es mejor decir, sea algo positivo o algo quizás que nosotros digamos, pucha, está al debe de nosotros, pero nosotros no tenemos que sacar la mirada del que está con nosotros. Amén. Pastor. Dios le bendiga. ¿Sabe qué hermoso poder hoy día tomar este tema, hermano? Sabemos que es un tema complicado porque es largo. Hoy día vamos a estar en la primera parte, pero damos gracias a Dios. Mire, mire, tal vez se preguntará cuándo Arriano se desvió de esto. Arriano era cristiano, mi hermano. Sí. Y mire, en el siglo IV después de Cristo, este varón estuvo acercándose a la comunidad cristiana, supuestamente era cristiano, y de repente empezó a tomar esta forma de empezar a filosofar sobre la verdad. Por eso es que bien dice la Biblia, que cómo podemos comprender las Escrituras. Es a través del Espíritu. Amén. El hombre carnal no puede entender lo espiritual. Así es, pastor. Y este varón arriano se desvió al pensar de que Jesús no era Dios y hacerlo eh, pensando que, como muchos hoy día lo hacen también, pensando que Jehová había creado a Jesús. ¿Me entiendes? Los testigos de Jehová, bien decía nuestro hermano Samuel, ellos dicen que Jesús es un ángel, un arcángel que creó Jehová. Pero nosotros sabemos que Él es coeterno con el Padre. Así es. Todo lo que leímos hace unos momentos, al decir yo conozco a mi Padre, yo y Él somos uno, está diciendo que Él siempre fue uno con Dios. Así es. Ahora, Trinidad, ¿por qué? Porque Dios es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta en la salvación lo demuestra. Mire, el Padre manda a Jesús. Jesús viene, salva y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence de pecado al mundo. Amén. Entonces está la obra de Dios Trino trabajando en el mundo entero a través de la redención, como hoy día se habló. Que Dios nos pueda bendecir, ¿sabe? Otros también toman algunas formas, también en el siglo V de nuestra era. Mire, el pegalianismo, estas personas afirmaban que Jesús no era necesario para salvarse, mire, que uno mismo podía salvarse sin necesidad de la gracia de Dios. Imagínense, si yo le dijera a usted que usted es capaz solo de salvarse usted, niego toda la existencia de un Dios todopoderoso, niego el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así es. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Está esa cita ahí. Entonces, cuando hay personas que en este tiempo yo he escuchado conversar mucho con muchas personas a veces por el trabajo donde yo estoy, me han dicho, ¿sabe qué? Yo no quiero pensar de que soy pecador, no entiendo eso. El hombre actúa así porque es natural. Es natural que el hombre engañe a su prójimo, que engañe a su esposa, que se deslice. Todo es natural. Entonces, no creo que hayan pecado, que no necesito un salvador. Como decía recién mi hermano Samuel, dice, el hombre niega la existencia de la divinidad de Jesús, porque sabe que se justifica, decir, Jesús fue un hombre, un maestro sí, un hombre bueno, pero no es Dios, no es redentor, no es salvador. ¿Se da cuenta? Todas estas cosas comienzan así, a negar la existencia del divino, a negar la existencia de la obra del Evangelio, de la redención. En esta hora Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a continuar, mi hermano
Samuel, Dios lo bendiga. Amén. También un tipo de herejía en este tiempo, pastor, es el universalismo. Amén. Mire lo que Sí. hablan estas personas, mire, estas herejías, porque a la larga uno dice, pero ¿dónde se ve esto? Mire, dice, todos los seres humanos, sin excepción, van a ser salvos. Sí. Y que Dios es un Dios de amor y que Él no puede condenar a nadie. Suena lindo, al escucharnos suena muy lindo. Sí. Pero olvidamos lo que Dios dijo. La palabra nos confirma algo muy importante. Dios dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se Se pierda, pierda. mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? O sea, debe haber en el hombre un arrepentimiento. Así pastor. es. ¿De qué? De lo Sí, malo. es malo. Muchos dicen, la palabra también nos recuerda algo muy importante. Dice que dos estarán moliendo en un Sí. molino. Uno será tomado y el otro será dejado. O sea, Dios no está hablando una verdad. ¿Mm? Jesús le dijo a los fariseos, cuando ellos decían que eran hijos de su padre Abraham y tenían muchas promesas, y él les dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque procuráis matarme. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta que esta forma de pensar muchas veces ha entrado a la iglesia. Así es. Y dice, no, Así si es. a la final el que está haciendo lo malo es adúltero, o quizá es, no sé, pues homosexual, y podemos nombrar tantas cosas que hoy en día el ser humano lo ve como algo normal. Y yo le quiero decir que a través de la palabra no es normal. Sí es Dios. Hay cosas que Dios condena, hay cosas que Dios aborrece. Sí es. Hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y debemos nosotros los cristianos, que escudriñamos la escritura, debemos entender que Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, pastor, entonces no sería Dios. Así es. Esta palabra ya fue trazada en el tiempo. Nosotros los seres humanos no tenemos que buscar una nueva revelación. No tenemos que buscar un nuevo movimiento. Lo único que Dios necesita que los cristianos realicemos, hermano, es la obediencia. Amén. Obediencia más que holocausto quiere Dios. Sí es Dios. Que nosotros lo que aprendemos tanto de la palabra en nuestro día a día, ¿sabe? Pongámoslo por obra. Así es, Señor. Eso es agradable a Dios. Mire, dice, nace a contemplar solo un atributo divino de Dios. Y dice que Dios es amor y por eso no puede condenar. Olvidan que Dios es santo y también justo. Amén. O sea, Dios dice que viene a juzgar el pecado, dice, y que castiga el pecado, mire, con la muerte. Así es. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios castigó el pecado? Cuando le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿cómo Así es. Dios castigó el pecado? Amén. Murió la gente que Exacto, que que adoró. desobedeció Sí. y adoró a otros dioses. Sí. Fíjese, me gustó, pastor, se nota que el Espíritu Santo está en un solo sentir con nosotros, Amén. nos está llevando en una dirección, porque cuando llegué justo le iba a compartir lo mismo. ¿Qué es lo que había pasado con Ananías y Zafira? Sí, sí, sí. Y es increíble, ya en ese tiempo, porque la gente puede decir, oye, ¿cómo Dios permitió que Pedro, a través del Espíritu Santo, estas dos personas murieran? Y uno se da cuenta que nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios. Así es Dios. No, no podemos jugar con Dios. Yo me acuerdo que era un dicho de la gente antigua, no juegue con Dios, porque Dios es fuego consumidor. Nosotros los cristianos debemos caminar una vida que agrade a Dios. Esa es nuestra verdadera lucha, pastor. Amén. Porque nuestra carne siempre va a querer hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Y Sí. Pablo lo vivió. Dijo que él quería agradar a Dios, pero hay un ser que en él se revela, Así es. que era su carne, y que eso hacía que muchas veces él viviera también emociones donde las vivió como el ser humano que era, hermano. Pero Dios siempre lo asistió. Y quiero decirte que a ti, hermano, que estás escuchando en esta noche,
Dios también promete asistirte, Gloria a Dios. ayudarte. ¿Sabe? El brazo Sí, de Dios Señor. no se ha cortado, pastor. No. Dios nos está guardando de tantas cosas que Así es, usted Señor. ni se imagina. Ni se imagina. ¿Sabe? El diablo no solamente ha traído este tipo de doctrinas para engañar a la iglesia. Porque, mire, Ariano era un hombre que se había acercado al Evangelio. Así es. Y cómo su filosofía, su forma humana de pensar, tomó otro rumbo. El otro día en internet escuchaba a un pastor que él decía que había entendido la verdad completa de la Biblia. Y él decía que el diablo era Jehová. Oh, Pastor, nosotros estamos siendo bombardeados por doctrinas de demonios, así es. mentira tras mentira. Así es, Dios. Y lo único que desean que usted y yo nos turbemos. Así es. Pero que el Espíritu Santo que está en nosotros va a cumplir una gran misión. Dice que Él nos lleva a toda verdad Es toda justicia. y a toda justicia. ¿Sabe, hermano? Afírmese en el Señor. Denle tiempo a la lectura. Pablo le decía, mientras voy, le instaba a Timoteo, escudriña la Escritura. Amén. ¿Ah? Porque ellas son las que dan testimonio del Señor, hermano. ¿Usted quiere aprender de Dios? Aquí está, donde usted puede aprender la verdad de Dios que no está trastocada. Y que usted, a través del Espíritu Santo, va a poder entender y se va a dar cuenta que usted, el deseo del Señor es que aprendamos, pero también que lo pongamos por obra. Amén. Mire, lo que ocurría, Juan 3:16. Mire, es un texto muy conocido por Sí. los cristianos, porque de tal manera, ¿no es cierto, pastor? Amén. Y usted también se lo sabe. El universalismo tomó pasajes donde afirma que nadie se perderá. Y eso, ¿sabe? Muchas veces usted puede conversar con una persona y esa persona decir, si a la final, ¿sabe? El sacrificio del Señor es tan maravilloso que nadie se va a perder. Pero quiero decirle que Apocalipsis dice otra cosa. Así es. Dice que cuando la iglesia sea sacada y se manifieste el hombre de maldad, el inicuo, ¿sabe? Muchos van a ser enviados al lugar que Dios preparó. ¿Sabía usted que el infierno no es, en la habitación no es donde el diablo manda? Así es. Dios manda en el infierno. Mire donde llega el poder de Dios. ¿Usted cree que en el infierno manda Satanás y todos los demonios? No, ellos tienen miedo de llegar a ese lugar. Y dice que Dios lo preparó para Satanás y sus ángeles. Así Y es. para todos los que hayan desechado esta verdad, Así es. esta misericordia que Jesús, siendo Dios, dice que hay una parte tan hermosa en la palabra, dice que el verbo se hizo carne. El verbo era Dios. Así es. Mire, increíble. Por lo tanto, hermano, tenemos una verdad que el hombre todavía le cuesta entender. Un Dios en tres personas. Así es, Señor. Un Dios en tres personas. Gloria a Dios. Un Dios que se mueve como Padre, un Dios que actúa como Hijo y un Dios que promete que su Espíritu Santo, esa santidad, pastor, fue la que cortó a Ananías y a Zafira Amén. por sus mentiras. Así es. Qué increíble, pastor. Nosotros, los cristianos, tome esto, hermano. No se olvide. No juguemos con Dios. Así es, Señor. Si usted quiere que Dios lo bendiga y lo guíe en su futuro y el Señor esté con usted, ¿sabe? Hagamos las cosas bien. Tomemos decisiones radicales. Porque Dios es radical. ¿Sabe? Dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Amén. Pero dice que odia la mentira. Así es. Dice que Él ama al que se arrepiente. Pero Dios dice que al soberbio lo mira de lejos. ¿Se da cuenta? Dios no es solamente amor, amor, amor. Dios también es justo. Amén. Y dice que Él actúa con justicia. Sí, y cuando Él determina algo, Dios no se puede equivocar. Amén. Cuando Dios mandó el diluvio sobre toda esta creación, Dios no se equivocó. Y nos vuelve a decir en la palabra que en los últimos tiempos la Sodoma y Gomorra iba a volver. Así es. ¿Sabe, pastor? Es impresionante ver, a veces veo en YouTube cómo, pastor, está el problema de la droga, de
de las nuevas drogas que todavía quizás no llegan a Chile, pero el fentanilo tiene a los jóvenes, y no estoy hablando de solamente jóvenes, personas adultas como zombies en muchas partes de Estados Unidos, pastor. Es terrible como el diablo está destruyendo la humanidad porque sabe que le queda poco. Así es. Por eso, hermano, yo te insto a ti, no te canses de hacer el bien, como lo repetimos cuando volvemos de nuestra predicación, de lo que Dios nos demanda, porque es un mandato, ¿sabes? Nosotros vamos con alegría a predicar, Amén. porque en ese mandato le estamos diciendo, Señor, yo te amo, Amén. y por amor te obedezco. Gloria a Dios. No nos cansemos, hermano, pues de hacer el bien. Así es. Hagámoslo con todo lo que nos encontremos. A su tiempo vamos a llegar, si no desmayamos. Así es, Señor. Y esta verdad, hermano, atémosla a nuestro cuello, pastor. Amén. Como decía el salmista, ata esta verdad a tu cuello. Porque esta verdad es la que va a alumbrar nuestro camino, pastor. Gloria a Dios. Y todo lo que hagamos en el nombre del Señor producirá un fruto digno del Espíritu, hermano. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Recuerde que vamos a estar orando al final por las peticiones y por las necesidades que ustedes nos digan acá en el canal. Les pido que puedan anotarse con las peticiones de oración. Vamos a hacer una ventana de un momento de cortar el programa para ya estar concluyendo. Es un tema largo, hermano. Esta cita que nombraba mi hermano la predicamos muchas veces en la calle. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sabe, hay un versículo que sigue. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? Entonces Dios va a condenar, hermano. El pecado tiene un castigo. El infierno, como bien decía nuestro hermano Samuel, no es un lugar donde Satanás ahora está. Satanás está aquí desatado en la tierra y sus demonios. Pero el infierno es el lugar de castigo para él y sus demonios. Y también para el pecador no arrepentido. Así es. Por eso que Dios haga misericordia. Así es. Y nosotros que somos ahora la luz y la sal de la tierra, con la ayuda del Señor podamos transmitir la palabra de Dios con poder, aleluya, con potencia del cielo. Así que vamos a hacer un alto, mi hermano Samuel, en el programa. Que Dios bendiga a nuestro hermano Natán. Así es. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama
mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias al Señor por poder seguir esta transmisión. Mire, antes de continuar, bueno, insistíamos en que nos mande por favor las peticiones de oración, porque al final vamos a orar por toda la iglesia y las necesidades que nos llegan acá a nuestro programa. Mire, características de una herejía. Características de una herejía, mire. Primero, distorsión de la verdad de la palabra de Dios. La herejía distorsiona la palabra de Dios. Engaña y divide a la iglesia, como lo fue en el tiempo, en el tiempo que conversamos de la primera iglesia, de la era de la iglesia al comienzo.
predica otro evangelio. Hoy día usted escucha predicar muchos mensajes. Mire, nuestro hermano nos decía hoy día, un varón, pastor, no sé quién lo habrá ungido como pastor, ese pastor, completamente turbado, diciendo que Jehová es el diablo. Imagínese. O sea, si un pastor me habla de eso a mí, esa persona, hermano, no ha entendido nunca la escritura. Así es. Nunca. Ahora, claro, existe una dualidad entre Jesús y Jehová. Claro que hay una dualidad, porque Jehová era Señor de Israel, de su pueblo. Y como Israel era el pueblo de él, tenía derecho sobre él a cómo administrarlo. Pero nunca Dios ocasionó cosas así por gusto. Habían razones por las cuales tuvo que intervenir de esa manera. Vemos a un Jesús que es perdonador, porque el tiempo en que el Señor vino a este mundo trajo la esperanza del Evangelio. Él venía a reconciliar al hombre con Dios. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que si no las escudriñamos correctamente, este espíritu de engañador que está en el mundo va a lograr que las personas crean lo que sea que hablen, pero sin escudriñarlo por las escrituras. Mire, la herejía exalta al hombre o a un líder sobre Cristo. Sí. Que Dios nos ayude. ¿Se da cuenta? Y pone en peligro la salvación porque aparta la fe o se aparta de la fe verdadera. Que Dios nos bendiga, hermano Samuel. Tenemos que estar apercibidos y estar, ¿sabe qué? Obedeciendo hoy día más que nunca a la palabra de Dios, porque el Señor pronto vendrá por su iglesia. Amén. Bendiciones, mi hermano. Amén. Mire, otra herejía también, pastor, es el docetismo. Amén. Afirma Jesús que al encarnarse no se encarnó en un cuerpo real, sino en un cuerpo aparente. Afirma que toda la materia es mala. Jesús era un hombre común y corriente, y que en el momento del bautismo Sí. llegó al Espíritu Santo y lo convirtió en un gran hombre de Dios. Pero en el momento que llegó a la cruz al morir, ese espíritu lo abandona para que muera el hombre Jesús, pero no Dios mismo. Increíble, ¿sabe? Cuando uno, ya nosotros podemos decir, tenemos una madurez en Dios, nos damos cuenta cómo este tipo de mentira puede engañar a una persona que recién está dando sus primeros pasos. Así es. Mire, quiero que leamos el Salmo 22, pastor. Amén. Salmo 22. 22. Largo, pero Sí. lo vamos a leer entre los dos. Amén. Usted lea los primeros 15 versículos, pastor. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Siga, pastor, hasta el 15. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar,
y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia, todos los de Jacob, y temedle vosotros, descendencia, todos de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Mire qué maravilloso es lo que ya David nos estaba anunciando. Sí, ¿De quién repartieron su ropa, pastor? de Jesús. ¿Se da cuenta? Y qué maravilloso es lo que la palabra nos aclara de lo que es el docetismo. Vuelvo a repetir, el docetismo dice, afirma que Jesús al encarnarse no se encarna en un cuerpo real, sino en un cuerpo aparente. Afirman que toda la materia es mala. Jesús era un hombre común y corriente, y que en el momento de su bautismo viene el Espíritu y se convierte en un gran profeta. Pero en el momento de la cruz, al morir, ese Espíritu lo abandona para que muriese el hombre Jesús, pero no Dios mismo. En este Salmo 22 se habla del profeta, que es Jesús, el gran maestro, ¿sabe? Pero ellos, en todo esto, niegan que Jesús es Dios. Quiero que lea Juan 1:14, pastor. Y esto era lo que le compartí en delante. Un texto bíblico muy hermoso que nos hace meditar cómo este Dios maravilloso es un Dios en tres personas, como a veces cantamos esa alabanza tan hermosa. Amén. Juan 1:14, ¿cierto? Sí. Sí, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Increíble. Amén. Ahí podemos darnos cuenta que él dice que Dios no comparte su gloria, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué dice acá lo que usted está diciendo? Dice, y habitó en nosotros y vimos Su gloria. su gloria. ¿Se da cuenta que Amén. Jesús es Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo maravilloso de esto es que nosotros, a través de la palabra, entendemos esto que es tan profundo. Mire, Señor. usted lee Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Era Dios. ¿Y quién era ese verbo, pastor? Era Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí podemos meditar y entender que todo este tipo de herejías apuntan siempre a encontrar, o dicen ellos, encontramos un error en la escritura. Escritura, claro. ¿Ah? Y no es así, ¿sabe? El Espíritu Santo que mora en los cristianos, que mora en la gente que abrió su corazón y le dijo al Señor, ven Señor, entra a mi vida, guíame. ¿Sabe? Empezamos a dar nuestros primeros pasos. Necesitamos alimentarnos de la palabra, de entender, de escudriñarla. Así es Dios. ¿Sabe? Mientras usted más escudriña la palabra, Dios más trabaja en nuestra mente. ¿Dónde el cristiano y dónde el ser humano tiene una gran lucha? En nuestra mente. Amén. Aquí usted duda, aquí muchas veces usted se entristece, acá usted piensa
cosas que quizás, deseos de venganza, Así es. tantas cosas que uno puede hacer con la mente. A veces, es más, podemos decir cosas con la mente sin necesidad de abrir nuestra Así boca. es. Aquí está una verdadera lucha. Y sabe, el enemigo quiere tomar posesión de esto. ¿Para qué? Para que el hombre se turbe. Así es. Pero en cambio, cuando Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, lo buscamos, pastor, es cuando Dios se revela a nosotros y nos insta así y nos lleva, como el apóstol Pablo. Así es. Mire, dice que el apóstol Pablo, cuando se convirtió camino a Damasco, Jesús se le apareció personalmente a él. Así es, Dios. Pero ya no era el Jesús carnal Así de es. este mundo, sino era el Jesús resucitado, Amén. el que él tuvo su encuentro. Y Jesús lo preparó con un propósito, que el evangelio ya no fuera solamente predicado al pueblo, sino que el evangelio se explayara para todo el mundo. El que cree en el Señor va a ser salvo. Esa es la finalidad del evangelio. Oremos, hermanos, por la gente que no conoce a Dios. Así es. Seamos hombres misericordiosos y luchemos contra este tipo de herejías que se están levantando para engañar al pueblo de Dios. Si usted ve venir al enemigo, hermano, no deje a su hermano solo. Apóyelo, guíelo, confórtelo, levántelo. No sea una carga. No permita que muchas veces el enojo venga a su vida y quiera desunir al Así pueblo es, de Dios. Dios. Nosotros debemos ser hombres y mujeres unidos en un solo sentir. Así es, Y Señor. cuando nosotros, pastor, nos unimos en ese sentir, es cuando Dios se manifiesta y sigue hermoseando la congregación de sus santos. Así es, Señor. Amén. Hermoso hermano. Mire, estamos llegando al término de esta primera parte de este tema que es de gran bendición para nosotros, como sé que para los que están escuchando o viéndonos hoy. Voy a dejar una pregunta para que usted medite. Mire, ¿cómo se defiende la iglesia de Cristo de las herejías? No vamos a darle respuesta, no. Va a ser para seguir continuando con este tema la próxima sesión que tengamos. Firmo que el Señor nos dará la oportunidad de la próxima semana estar al aire de nuevo. Pero, ¿cómo la iglesia se defiende? ¿Entiende? Hoy día se habló de la obediencia, si usted se dio cuenta. Se habló de que debemos creer a lo que dice la Biblia, a las promesas. Así es, Señor. Amén. Debemos creer a el mensaje que se nos ha dicho. ¿Se da cuenta? Debemos unificar nuestros pensamientos en Cristo Jesús y debemos estar orando los unos por los otros. Amén. ¿Sabe? La oración suya es fundamental para nosotros y la nuestra para usted también. Tenemos que, la iglesia debe estar en comunión. La unidad que el Espíritu Santo tanto ha querido derramar sobre nosotros y que muchas veces torpemente hemos perdido. Por eso que Dios bendiga a nuestros hermanos en la fe. Mi hermano Juan, mi hermana Patricia, que están allá en Cauquenes, Dios les bendiga. Amén. A nuestros hermanos que nos están hablando ahora, a mi hermana Ruth, a mi hermana Ruth Arismendi, ¿ya? Y así cuantos hermanos han podido tal vez enviarnos algún mensaje, y tal vez los que no han podido, tal vez usted se va a conectar después al ver la retransmisión, pero igual desde acá les saludamos a todos ustedes. Tal vez a nuestros hermanos que son de otras congregaciones, si nos ven también, Dios les bendiga, que Dios haga misericordia. Tenemos peticiones en esta hora. Hay una petición de nuestra hermana Pilar por su hijo que fue operado de nuevo en Santiago, por Nicolás. Vamos a estar orando por ese pequeño también, orando por nuestra congregación, pidiéndole a Dios que nos ayude a enfrentar esta oposición del enemigo. Todo esto, mire, decía algo hace unos momentos mi hermano Samuel, le alcanzaba no recuerdo el versículo donde está. Dice la Biblia que Pablo la describe como herejías destructoras y como doctrina, enseñanzas de demonios. Si Pablo habla esto inspirado por el Espíritu Santo, todas estas enseñanzas vienen del mismo corazón de Satanás, para poder engañar, si es posible, a los propios escogidos de Dios. Por eso que Dios nos ayude a tener un pensamiento en esta hora antes de retirarnos, como nos decía el apóstol Pablo: preséntate a Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad,
que la sabe usar, dicen las versiones modernas de la Biblia, que sabe usar la palabra de verdad. Que Dios nos ayude, mi hermano Samuel, para poder continuar en esta búsqueda de Dios. No sé si quiere agregar algo más, mi hermano. Es lo que comentaba usted. Amén. Se encuentra en 1 Timoteo 1, versículo 4. Dice, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Sabe? El apóstol siempre nos insta, pastor, a que tengamos cuidado de este tipo de doctrina. Así es. Son muy sagaces, ¿sabes? Suenan muy bonitas al oído. Pero usted, hermano, nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos saber pesar las cosas. Sí, es, Señor. Llevémosla en oración. Esa es nuestra mejor arma, hermano. Nuestra oración diaria. Si usted puede hacerla 1 o 2 veces en el día, cada día vaya diciéndole, Señor, ya quiero orar más. Como ese pastor que le compartía ese día en los varones, cuando él decía que le decía al Señor, Señor, quiero ganar un alma para ti. Amén. Hoy, todos los días, un alma para ti. Y sabe, pastor, era hermoso porque ese hombre todos los días ganaba un alma para Dios. Se propuso en su corazón. Y dice después, cuando él vio que Dios empezó a responder, ya no le pedía un alma, sino que le decía, Señor, dame 10. Ese debe ser, mire el enfoque del Evangelio. Nosotros, hermanos, somos pescadores de hombres. Amén. Y debemos ir a buscar lo que está perdido en este mundo, lo que está en tinieblas. El diablo está levantando toda su artillería, tanto doctrinal, tanto cultural, y usted va a poder ponerle todo lo que vemos en este mundo. Pero pastor, Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Amén. Dios dice que nos ha dado espíritu de poder, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Ocupemos nuestras almas. Así es, Señor. Nuestras almas están diseñadas para destruir el plan del diablo, Gloria a pastor. Dios. Esa es la finalidad de nuestras almas. No es que nosotros digamos quién tiene la razón cuando dos cristianos conversan, no. Nosotros tenemos al conversar edificarnos. Así es. Pero cuando usted ve que alguien habla en contra del ungido de Dios o alguien quiere traer una doctrina de traer rencilla, traer cosas que no edifican, tenemos toda la autoridad para detener esto. Hoy tocamos un tema muy profundo y que lo vamos a terminar con la ayuda del Señor la próxima semana, pastor. Amén. Pero es importante que sigamos en este rumbo, pastor, y que Dios bendiga a cada hermano que pudo conectarse. Amén. Vamos a estar orando, mi hermano Samuel. Voy a leer un poquito aquí. Dice, mire, dice Ruth Arismet, dice, hola hermano, estoy con mi mamá y ella pide la oración por Elías Apablaza, ¿ya? Por su salud. Pido la oración por mis hijos, Alonso y Bruno. Dice la hermana Giselle, pide por sus hijos Daniel, Diego, Vicente. Por mi mamita Nancy, mi papá Juan. Dice que Dios le dé fuerza para seguir cuidándonos. Y también pide por su matrimonio. Dios los ayude por el matrimonio. Rodrigo Arismendi dice cómo... Perdón, no alcanzo a ver aquí. Por los hijos. ¿Cómo debo orar por mis hijos? Mire, muy bonita pregunta. Bueno, ahí vamos a contestarle también a Rodrigo. ¿Cómo orar por nuestros hijos? ¿No puede ver usted el mensaje, hermano Jonathan? Porque no lo veo, viene aquí, no lo leo. Tiene justo un icono y me lo tapa. Amén. Ya. ¿Cómo debo orar por mis hijos? Ya, amén. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo. Yo creo que no hay una plantilla para orar por nuestros hijos. Yo pienso que debe acercarse él y inclinarse ante Dios, traer a la niña con su mamá y orar por ella. Así es. Yo creo que es muy simple, mi hermano Rodrigo, pero Dios le bendiga para que la gracia del Señor le dirija. El Espíritu Santo nos mueve a veces y nos hace orar. Tal vez ahí de una forma muy humilde, pero esa oración la va a escuchar el Señor. Y
que usted crea lo que está orando. Así es. Si usted está pidiéndole a Dios para que a lo mejor las niñas inquietas, los niños pequeños ahora son muy inquietos, se distraen. Si usted ora para que Dios tome ese control, si usted también lo ora y lo cree, Dios actuará. Así que vamos a orar, mi hermano Samuelito. Usted va a orar para poder finalizar. Yo también estaba poniendo una persona Amén. en la oración, se llama Carolina Andrea Martínez. Amén. Ella es una persona que tiene una enfermedad, está muy delicada de salud, y nos habían pedido también, pastor, la oración por esta joven. Amén. Así que vamos a orar. Otra petición que faltó era Elías Pablaza, por los hijos y padres de la hermana Giselle, Amén. por Rudy y Vanessa, la oración por sus hijos, por Carolina Andrea Martínez y por Rodrigo. Arismendi. Y por Margarita Maldonado, una compañera que se va a operar de una prótesis de una cadera, y también creo que la van a operar pronto. Margarita. Margarita Maldonado. Así es. Ya, pastor. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Dios. Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde. Así es, Señor. Gracias, Señor, Te porque adoramos, Padre. es hermoso terminar Amén. lo que hemos compartido en tu palabra, orando, Señor, por los necesitados. Amén. Señor, esa es el verdadero trabajo de la iglesia. Bendito Dios. Hay mucha gente necesitada en este mundo. Así es, Señor. Hay mucha gente que está arrastrando, Señor, tristeza, amargura, Purifícate. soledad, tu Señor. corazón, Señor. Hay mucha gente que el enemigo la está atacando, Señor, aún para pensar que ellos no valen nada. Bendiga, Señor, su iglesia. Mire estas peticiones en este día. Oramos, Señor, por Sí, nuestro Señor. hermano Elías. Ven, así es, Señor, Dios. usted conoce la vida de Ayúdalo, Dios. este hombre, Mueve Señor. tu mano poderosa Ayúdalo sobre para que él se vuelva a ti, Señor. Aleluya. Para que él busque Para que tu busque perdón. de ti. Para que él busque, Señor, un cambio Oh, en su Señor. vida, en su mente, en su ser. Purifícate, Señor. Usted es el único que puede hacer misericordia. Sí, Señor. Señor, amén. dice que para ti no hay nada imposible. Oh, Jesús. Señor, te pido que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, donde él esté, lo pueda tocar. Sí es, Señor. Y que él proceda al arrepentimiento, Así es, Señor. Dios. Que él Ayúdalo. pueda, Señor, Bendito Dios. pedirte perdón Señor. y pueda buscar de tu presencia. Sí, Señor, porque a veces uno ora de esa forma, Señor bendito. porque la única forma que tú nos escuches es pidiéndote perdón. Así es, Dios. Es reconocer, Señor, Bendito que Señor. lo malo que hemos actuado sin ti. Oh, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú un día pusiste en nosotros un arrepentimiento verdadero. Señor. Nos dolimos, Señor, Sí, de Señor. todas las cosas que habíamos hecho. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos diste Dios. una nueva vida. Padre Santo. Señor, gracias, Señor, porque nos sacaste de la inmundicia y nos trajiste a libertad. Amén. Señor, Sí, en esta hora, Padre, que Él pueda buscar la libertad que tú le das. Esa libertad, Señor amado, Oh, Jesús. Señor, que Rompe liberta, las cadenas, Señor, Señor. su mente y su Ayúdalo corazón. para que pueda Saca sentir toda tu raíz de presencia. amargura, de resentimiento. Levanta su Señor, corazón. en esta hora usted Fortalécelo. ayúdelo. Señor, si él está Señor, enfermo, si está pasando problemas, haga piedad, dificultades, sane, restaure su corazón, su Señor. mente. Señor, tu palabra dice, volveos a mí y yo me Señor. volveré a vosotros. Esa es tu misericordia. Esa es tu Esa es gracia, Señor. Que tenemos, Señor, la promesa de que usted nos va a ayudar. Señor, así también te pido por los hijos y por los padres de nuestra hermana Giselle. Así es, Bendícelo en esta hora. Liberta a su grupo misericordia. familiar. Señor, liberta sus corazones. Señor, liberta a los que están cautivos. Señor, Sí, uno de Señor. sus hijos, Señor, necesita ser libertado del alcoholismo, Oh, Señor. aleluya, levanta. Liberta a ese joven, Señor. Fortalécelo, Que tu Padre. Espíritu Rompe Santo las lo cadenas toque, del maligno. Padre, y que usted ocupe Padre, sus instrumentos para ayúdalo, que Señor. esas cadenas sean Sácalo por tu rotas gloria, en Señor. el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias te damos. Sí, Señor, gracias. Porque en usted tenemos la victoria. Señor, cuando clamamos, no es solamente por si acaso. Clamamos, Señor, al que Señor. todo lo puede. Gracias, Señor, Dios. clamamos al que nos autoriza a Amén. ocupar el don de la fe. Aleluya. Padre, quizás esa persona no está aquí junto a nosotros para imponerle las manos. Pero, Señor, lo importante, Señor Fe, amado,
es que por la fe Creemos podemos que tú estirar eres nuestras ahora, manos Señor. y proclamar libertad en Señor, su amén. mente, restauración Gloria a y Dios, perdón, Señor. Señor, Aleluya. sobre su ser. Señor, en Misericordia, esta hora, Señor. Padre, todo hombre fuerte, Sí, todo lo Señor. que quizás está atacando En el su nombre vida en de esta Jesús. hora es detenido Toda y enfermedad, reprendido Señor. y sacado de esa vida en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que en el nombre de Jesús hay Sí, libertad. Señor, amén. Señor, en el nombre de Sí, Jesús se Señor. rompen las cadenas. Rompe las Señor, y cadenas, los Dios. hombres fuertes Señor, en son el nombre de vueltos, Jesús, Señor, hay sanidad, nuevamente, Señor, restauración, aleluya, y son perdón. sacados de la vida de Gracias te ese damos. joven, Señor. Padre, Haga la obra ayúdalo. bendita en Que él, su Señor. madre pueda ver que Señor la amado. respuesta de su corazón por sus hijos, Oh, por Señor. sus padres sea Oh, tu respondida. mano, Señor, sus padres están enfermos. Sánalo, Señor. Señor, gracias te Señor. damos porque tenemos un Dios que nos autoriza a pedir. Amén, así es Dios. Señor, tú te Nos agradas autoriza cuando a te interceder, pedimos, aleluya. Señor. Nos Señor, autoriza libertad, cuando el aleluya. hombre te dijo, ¿qué quieres que yo Gracias, haga, Señor. Señor? Bendito Quiero Dios. ver. Oh, Jesús del cielo. Así eres tú. Bendito Señor. Tú no eres un Dios que se va por las ramas, Señor. Bendito Señor. Señor, ese hombre, tú le preguntaste, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, quiero ver. Señor, en esta hora, Gracias, Dios. toca la familia de mi hermana Giselle. Amén, así es, Señor. Quita esas enfermedades que están sobre sus padres. Gracias, Dios. Tu palabra dice que tú eres un Dios misericordioso, Misericordia. tardo para la ira, grande en misericordia. Señor, tú te dueles del castigo. Así es, Dios. Señor, en esta hora te Bendito pido que tu Señor. misericordia se manifieste. Ellos son de Temuco, que allá llegue la bendición. Señor, que Así allá es, llegue Señor. la restauración sobre sus vidas. Gracias, Señor, por los hijos de nuestra hermana Rudy Rimanesa. Así es, Señor. Guarda a Alonso, Señor, a Dios Bruno. bendito. Ayuda a los padres para Señor que ellos, amado. Señor, nunca, Señor, se aparten de tu palabra cuando crezcan. Señor, ayúdame a mi sobrina para que ella, Señor, lo guíe, para que ella le inculque oración, Sí, Señor. para que ella en el hogar les ponga alabanza, Oh, para Señor. que ella, Señor, ellos aprendan a escuchar la oración de su madre, Señor, y de su padre. ¿Por qué no decirlo, Señor? Señor. Porque este evangelio es un evangelio de fe. Amén. Señor, no vemos las Gracias, cosas, Dios. pero creemos, Señor, La fe que las están creemos, hechas, aleluya. porque tú eres un Dios todopoderoso, Así es, que se Señor. mueven las cosas que son imposibles para nosotros. Señor, gracias, porque, Señor, usted ha traído al hijo también de mi hermana, Señor Rodrigo, al evangelio. Señor, Dios. falta Sergio, tócale su corazón. Así es, Señor. Recógelo porque él es hijo de la promesa, Señor. Señor, y tu palabra dice que la oración Gracias, Dios. de intercesión Sí, mi Dios. puede mucho. Amén. Y en esta hora intercedemos, Gracias, Señor. Padre, Sí, para Señor. que usted Ponemos prepare el delante de camino, ti. para que Él vuelva Tu mano nuevamente, de amor Señor, sobre todas, Señor. Señor, a la casa que lo está esperando, Ayúdame. a tu casa, Señor. Padre, no hay cosa más maravillosa que caminar en el Evangelio, porque ahí tenemos protección. Gracias, Señor. Ahí, Señor, los hombres y las mujeres somos guardados del mal de este mundo, porque tenemos a alguien que pelea por nosotros. Señor, bendice también a Carolina Andrea Amén. Martínez. Yo no la conozco, Gracias, Señor. Dios. No sé quién es, pero me encargaron la oración. Y en esta hora la Sí, presento Señor. delante de ti. No Gracias, sé cuál es Dios. la enfermedad que ella Haga tiene. piedad con Señor, ella, si es un Señor. cáncer, si es un Mueve tu problema mano estomagal. poderosa. Señor, quizás si está Su vida. desahuciada por los médicos, no lo sé. Oh, Señor. Pero lo único que sé, que cuando tu iglesia, No, Señor, Señor. clama a ti, usted dice su palabra, que usted responde Amén. la oración de sus hijos. Gracias, Señor, Dios. estamos pidiendo esta oración en el nombre que es sobre todo Así nombre. es, Señor. En el nombre de Jesús hay Gracias, victoria Señor. cuando oramos. En el nombre de Jesús, Señor, son rotas las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús, los hombres, Dios. Señor, son sacados de la oscuridad y tú los traes a la luz admirable. Así es, Jesús. Ese es el Dios que nosotros, Padre, creemos. Un Dios poderoso, un Dios todopoderoso. Sí, Señor. Señor, que lo que, Señor, Gracias, Dios. para nosotros es imposible, Para tú ti lo es haces posible, posible. aleluya. Señor, Gracias, por Señor. Rodrigo Arismendi, Sí, Señor, ayúdalo, bendito. Señor, para que él ore por Bendice su hija. Señor, Señor, bendice su hogar, para que su él pueda esposa. decirle, Señor, en esta Todos hora te toma el ayuden. dominio de la mente y del corazón de mi Señor. hija. Y que tu Espíritu Santo la guíe, Amén. Señor, para que tú la guardes. Amén. Señor, Gracias, saca Dios. todo espíritu de tranquilidad de esa niña. Oh, Señor. Señor, ponele paz, Amén. ponele amor, Señor, como Gloria a ella Dios. lo tiene. Oh, Pero Señor. sobre todo, Padre, que sus Bendito Dios. papitos humanos
puedan hacer oración familiar para poner protección sobre su hija. Señor, ¿cuántos niños hoy están sufriendo Señor, bendito. de ser, Padre celestial. quizás Sí, hacer muchas cosas? Los niños Señor. están muy eufóricos en este tiempo, Glorifícate, Señor. Dios. Pero tú eres un Dios que pone paz en los pequeños. Sí, Señor. Tú lo dices tu palabra, dejar a los niños venir a mí. Así es, Señor. Señor, Gracias, esa te pequeña doy. también está yendo, Señor, a los Bendito cultos de Dios. gracia. Señor, trabaja sobre su corazón. Así es, mi Dios. Señor, en esta hora te la ponemos delante de ti, porque tú eres nuestro amado Dios. Tú eres el que todo lo puede. Y para nosotros, Señor, no hay imposible, porque tenemos al Dios de lo imposible. Gracias, Señor, por Margarita Maldonado, Así es, por Dios. su operación. Mueve, Gracias, Señor, claro. todo. El Ayúdala, equipo que va a Señor. hacer esta operación, Señor amado. Que todo lo que se le haga, Señor, salga perfecto. Y a las manos de los cirujanos. Señor, en esta hora Así es, bendice Dios. a cada doctor, a Amén. cada padre, Usa su- persona su que mano, trabaja en la Padre. salud. Las Gracias bendecimos por en el la nombre de vida, Jesús. Señor. Señor, quizás a veces nosotros decimos, Señor, se nos olvida que debemos orar. Dice que debemos orar por los que están en eminencia. Señor, orar los unos por los otros. Bendice los hospitales de Así, nuestro Dios. país, Señor. Amén. Así A los es, que Señor. trabajan, a los que, Glorifícate, Señor, Padre. tienen un corazón, Haga Padre, y misericordia. ayudan a su prójimo en los Padre hospitales. santo, aleluya. Bendícelos en Amén, grande manera. A los que quizás son Señor fríos, bendito. ponele amor, Así Señor. es, Señor. Amén. Señor amado, tú eres el Sí. Dios maravilloso que se mueve, Bendito Señor, Dios. en lo imposible. Gracias, Señor, Dios. quizá para nosotros hay corazones que son duros, Dios, pero Señor. para ti no hay ninguno duro. Gracias, Dios. Tú tocas lo más profundo Sí, de los Señor. corazones del ser humano. En esta hora, Señor, bendice a Gracias, nuestro Dios. pastor. Bendito Ayúdalo, gracias. Señor, a él, a su Sí, familia. Dios del cielo. Ayúdalo para que él siga Sí, guiando la Señor. grey que tú le diste. Amén. Señor, Gracias, que la Señor. guíe, Señor, en rectitud, Señor. en amor, Señor. Bendito Y Dios. sobre todo, Padre, Sí. Señor, recalcando, Sí, Señor, tu Señor. presencia en cada cosa que él haga. Aleluya. Señor, bendice la casa pastoral, Gracias, a sus Señor. hijos, Señor, a su parentela, Oh, Dios a su amada bendito, esposa, gracias, Señor. bendito. Bendícelos, Señor, Padre para santo, que sean gracias. ocupados, Señor, por tu Santo Espíritu. Amén. Señor, no tenemos Gracias, lucha mi contra Dios. sangre ni carne en este Gracias, mundo, Señor, sino Gracias, contra Dios. potestades, Así contra es, huestes Dios. de maldad. Pero qué hermoso Bendito es lo que Dios. dice tu palabra en Sí, el Señor. Salmo 128:1. Sí, Bienaventurado todo aquel que teme Amén. al Señor Sí, y que Señor. anda en sus caminos. Nosotros andamos en tus Gracias, caminos, Dios. Señor. Queremos hacer tu Señor. voluntad. Queremos, Señor, Sí, hacer Señor. lo que tú nos mandas. Te damos gracias. Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, podemos darnos cuenta No, Señor. que usted ha sido, Señor, fiel a su promesa y Sí, está Señor. trabajando en nuestra vida. Bendice la Grey, Ebenezer, Amén. a cada hermano, Gracias, Señor. del menor al mayor, que Gloria tu a Dios. bendición Sí, llegue, Señor. Señor, a los que quizás Padre, viven cerca de la Santo, iglesia, lleve la a los que están en bendición. enfermedad. Oh, Señor, Santo, sánalo en glorifícate, esta Dios. hora, Aleluya. que esta bendición llegue como un Sí, perfume Señor. agradable a sus hogares, Gracias, Señor, Señor. y que ellos puedan sentir lo especial de Bendito tu Dios. Espíritu Santo. Sí. Señor, a nuestros hermanos de Mirando la Cruz, bendice a Señor. nuestro pastor Charlie, Amén. a nuestros amados hermanos de Sí, esa Señor. congregación, Aleluya. bendícelos, guárdalos, Sí, Señor. Glorifícate en Señor, sus vidas, guarda, Padre, Señor. para que el diablo no venga a Oh, minar Señor. ese lugar. Glorifícate, Señor, pon Señor. cononía, Pon pon un cuidado buen por su sentir. vida, Señor, Dios. nosotros, Señor, trabajamos Señor. para ti. Amén. Señor, no Gracias, a los Dios. hombres. Señor, lo Bendito importante Dios. de una palabra hermosa proviene de ti, Señor. Aleluya. Señor, en esta hora bendice Gracias, al Dios. pastor Charlie, a sus hijos, a su esposa, a toda la Grey, a sus oficiales, a Gracias, los que le Señor. ayudan, a los que limpian la iglesia, a los que Gracias, quizás Dios. están, Señor, Bendito sirviendo, Dios. ayudando, a los que Misericordia, tocan los Dios. instrumentos. Bendícelos, Señor, Sí, en Señor. esta hora. Guárdalo Dios. de todo plan del Glorifícate, enemigo Dios. que quiera traer división, misericordia, que quiera Dios. destruir. Glorifica Padre, tu manda nombre, tus Dios. ángeles para que Sí, guarden Dios, ese Señor. lugar, Para que Padre, tu para que escudo alrededor multiplique nuestro, ese ministerio y sean bendecidos. Sí, Señor. Y así, Señor, a cada uno de los pastores de la misión, Sí, Señor. Señor, de Villa Alemana, Sí, Señor. de Señor amado, Oh, de gracias, Cauquenes, Santo. Señor, de Santiago, Del norte, Señor, del sur, de aleluya, tantos todo lugares, lugar Señor, que está, bendice a cada Señor. pastor. Señor, Gracias, ayúdanos Dios. a caminar con rectitud delante de Amén. tu presencia. Gracias, Señor, Dios. que a lo bueno le digamos bueno Sí, y a lo Señor. malo le digamos malo. Gracias, Y que Señor. nuestro caminar y nuestros frutos sean frutos dignos de arrepentimiento. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor.
Padre, al Dios que vive, Gracias, Señor. recibe toda la Amén. honra y toda la gloria en Aleluya. esta tarde, Gracias, en el nombre de Señor. Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios Dios para por siempre. siempre.